Cuando Ricardo Álvarez vio a miles de personas arrodilladas en la Plaza Mayor llorando y pidiendo perdón al hombre sin hogar a quien había intentado humillar, supo que su vida de privilegios y arrogancia había llegado a su fin de una manera que jamás imaginó. 6 meses antes, una mañana de martes gris, Raúl despertó en la fría acera de la Plaza Mayor, con el familiar alboroto de las palomas disputando migajas a su alrededor. Su cabello canoso y desaliñado contrastaba con la serena sonrisa que siempre llevaba, incluso durmiendo sobre periódicos viejos y cubierto solo con una manta raída. Había algo en ese hombre de 50 y tantos años que desafiaba la lógica de la miseria urbana. Sus ojos brillaban con una luz que ni la dureza de las calles había logrado apagar. «Buenos días, muchachos», murmuró a los pájaros, compartiendo con ellos los últimos trozos de pan que había guardado de la donación de ayer. Una gata atigrada, preñada y hambrienta se acercó cautelosa. Raúl sonrió y le ofreció la mitad de una galleta. «Para ti y tus bebés, Esperanza», dijo, nombre que él mismo había puesto a la felina. Al otro lado de la ciudad, en los últimos pisos de un rascacielos de vidrio espejado, Ricardo Álvarez se despertaba en su suite máster con vista panorámica. A sus 45 años, era dueño de una de las mayores empresas de inversiones del país. Sus mañanas comenzaban siempre de la misma manera: ducha con agua importada, café especial traído directamente de Hawái, y la lectura de los números que confirmaban su creciente poder. Esa mañana, sin embargo, algo diferente ocupaba sus pensamientos. «Estos miserables se están multiplicando», refunfuñó, observando por la ventana los puntos oscuros que representaban a las personas en situación de calle esparcidas por la ciudad. Para Ricardo, la pobreza era una elección, una demostración de debilidad de carácter. Si no trabajan, es porque no quieren. Si no prosperan, es porque son vagos, solía decir en sus charlas motivacionales, donde cobraba fortunas por enseñar a otros empresarios a pensar como millonarios. Ricardo había construido su fortuna comprando propiedades a familias endeudadas por valores irrisorios y revendiéndolas con beneficios estratosféricos. Sus métodos eran legales, pero moralmente cuestionables. Se aprovechaba de la desesperación ajena, de la ignorancia financiera de la gente sencilla, de la necesidad urgente de quien estaba al borde del abismo. Nunca lastimaba a nadie físicamente, pero dejaba un rastro de familias desahuciadas, sueños destruidos y dignidades heridas. En las redes sociales, Ricardo mantenía una imagen de empresario auténtico que dice verdades incómodas. Sus seguidores, en su mayoría jóvenes deslumbrados con su ostentación, aplaudían sus frases contra vagabundos que viven de limosnas y la cultura de la víctima. Él publicaba fotos de sus comidas carísimas, autos importados y viajes internacionales, siempre acompañadas de frases como «mientras tú te quejas, yo trabajo» o «la pobreza es un estado mental». Ese martes, caminando por la Plaza Mayor después de una reunión, Ricardo vio a Raúl conversando cariñosamente con un grupo de niños que jugaban cerca de la fuente. El hombre sin hogar contaba historias, hacía muecas divertidas y compartía con los pequeños algunos dulces que había recibido. Los niños reían, lo abrazaban sin asco ni prejuicios, lo llamaban tío Raúl. «Patético», murmuró Ricardo, tomando una foto discreta con su celular. «Voy a mostrarles a mis seguidores cuál es la realidad de las calles, vagabundos manipulando a niños inocentes para ganar simpatía». Pero algo en la escena le molestó más de lo esperado. Había una pureza en esa interacción, una alegría genuina que contrastaba brutalmente con el cinismo que él cultivaba. Los niños no estaban allí por lástima o caridad, ellos genuinamente querían a Raúl, y él, incluso sin nada que ofrecer más que historias y sonrisas, irradiaba una riqueza que Ricardo no podía comprender. Esa noche, en su apartamento de lujo, Ricardo no podía olvidar la imagen. Bebía un coñac de 500 euros la botella, mientras navegaba por los comentarios de sus seguidores, quienes elogiaban su valentía para exponer la realidad. Pero ¿por qué esa sensación extraña persistía? ¿Por qué el recuerdo de esa sonrisa lo perturbaba tanto? Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. «Necesito algo impactante para mi próxima publicación», pensó, «algo que realmente genere revuelo».
Recordó una subasta de caballos que había presenciado semanas antes, donde animales viejos y enfermos eran vendidos para el matadero. Uno en particular había llamado su atención por su deplorable estado, un caballo marrón de pelaje opaco, cubierto de tumores benignos, pero visualmente impactantes, rechazado incluso por los compradores de carne. El animal tenía ojos tristes y melancólicos, cicatrices por el cuerpo, y la respiración pesada. Perfecto, murmuró Ricardo, ya imaginando la repercusión. Voy a regalarle al mendigo de la plaza ese caballo moribundo. Será hilarante ver su cara al recibir un regalo que nadie quiere. La idea era cruel, pero legal, comprar al animal condenado y entregárselo públicamente al indigente, filmando todo para las redes sociales. Se presentaría como un acto de caridad, pero sus seguidores entenderían la ironía. Un regalo inútil para una persona inútil, la broma perfecta para quien entiende de humor político incorrecto. Al día siguiente, Ricardo puso en marcha el plan. Envió a sus asistentes a comprar el caballo enfermo de la subasta, le costó menos que una botella de vino de su bodega. El animal fue cuidadosamente transportado en un remolque, acompañado de cámaras ocultas y algunos jóvenes empleados de la empresa, todos instruidos para filmar discretamente la reacción del beneficiario. El caballo, al que Ricardo había apodado irónicamente Lázaro, porque resucitará la autoestima del mendigo, llegó a la Plaza Mayor una tarde soleada de jueves. Raúl estaba sentado bajo un árbol, remendando una vieja mochila con hilo y aguja que había pedido prestados a doña Concepción, la señora que vendía flores cerca de allí. Cuando el remolque se detuvo frente a él, y hombres de traje descargaron al animal debilitado, Raúl se sintió genuinamente confundido. El caballo estaba visiblemente enfermo con tumores visibles bajo la piel, respiración dificultosa y mirada resignada. Sus costillas eran visibles, sus patas temblaban ligeramente, y tenía heridas cicatrizadas por todo el cuerpo. «Es para usted», dijo uno de los asistentes, entregándole una cuerda improvisada como cabestro, un regalo de un admirador anónimo que cree que todo el mundo merece una oportunidad. Ricardo observó a su alrededor, notando las cámaras medio escondidas, las sonrisitas maliciosas de los jóvenes de traje, la pequeña multitud que se congregaba para presenciar el espectáculo. No era tonto. Entendía perfectamente que aquello era una farsa cruel, una humillación pública disfrazada de bondad. Algún rico se estaba divirtiendo a su costa. Por un momento, sintió la tentación de rechazarlo, de devolver al animal y exponer la crueldad de aquella broma. Sería la reacción natural, la respuesta que cualquier persona con dignidad daría. Pero entonces miró a los ojos del caballo, ojos que reflejaban una tristeza y una derrota tan profundas como las que él mismo había sentido en sus peores momentos en la calle. El animal estaba tan rechazado como él, tan descartado por el mundo como él, tan considerado inútil por la sociedad como él. «Tú y yo, amigo mío», murmuró Ricardo, extendiendo la mano para tocar delicadamente el hocico del caballo, «hemos sido descartados del mundo. Caminaremos juntos, ¿sí?» El caballo levantó ligeramente la cabeza como si entendiera. Había algo en la voz de aquel hombre, en la suavidad de su toque, que era diferente de todo lo que había conocido. No había lástima condescendiente, ni asco, ni impaciencia. Había reconocimiento, había hermandad. «Tu nombre será Lázaro», dijo Ricardo, acariciando el cuello delgado del animal, «porque todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no?» Los camarógrafos esperaban risas, quejas, quizás incluso desesperación. No esperaban eso, un hombre sin nada recibiendo un regalo cruel con la misma dignidad con que un rey recibiría un tesoro. La escena fue filmada, pero no tenía la gracia esperada. Había algo profundamente desconcertante en la serenidad con que Ricardo había aceptado al animal enfermo. En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a ocurrir en la Plaza Mayor. Ricardo no intentó deshacerse de Lázaro, ni lo abandonó, ni se quejó de la broma. En su lugar comenzó a cuidar del animal con una dedicación que impresionaba a quienes pasaban. Dormía a su lado, compartía con él la poca comida que conseguía,
conversaba en voz baja a sus oídos en las frías madrugadas. «¿Sabes, Lázaro?», decía él, cepillando el pelaje opaco del caballo con un cepillo viejo que había encontrado en la basura, «la gente cree que no tenemos valor porque no producimos dinero, pero yo creo que nuestro valor está en otras cosas». El caballo, gradualmente, comenzó a responder a los cuidados. No mejoró milagrosamente, los tumores seguían ahí, la respiración aún era pesada, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa de confianza que no existía antes. Seguía a Ricardo por la plaza, se echaba a su lado durante el día, relinchaba suavemente cuando oía su voz. Ricardo esperó una continuación que no llegó. Raúl simplemente continuó acariciando el cuello de Lázaro, que masticaba tranquilamente un puñado de hierba que alguien había traído. «¿Por qué no me odia?», explotó Ricardo. «¿Por qué no me maldice? ¿Por qué no intenta vengarse?». Raúl lo miró por un largo momento antes de responder: «Porque el odio solo hiere a quien odia, y porque ya te has castigado más de lo que yo jamás podría». La simplicidad de la respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Era verdad. Se había convertido en prisionero de su propia crueldad. Aislado en su riqueza, incapaz de experimentar la alegría genuina que veía en aquel hombre que no poseía nada más que un caballo enfermo. «Quería hacerte daño», admitió Ricardo, la voz casi un susurro. «Lo sé», dijo Raúl, «pero terminó dándome el mejor regalo de mi vida». «¿Cómo así?». «No», dijo Ricardo amablemente. «Destruiste cosas vacías para descubrir lo que realmente importa. Ahora puedes reconstruir sobre una base verdadera». En ese momento, algo se rompió dentro de Alceu. Décadas de cinismo, de crueldad disfrazada de realismo, de arrogancia disfrazada de sinceridad. Se arrodilló en el barro de la plaza, ante el hombre al que había intentado humillar, y lloró como no lo hacía desde niño. «Perdóname», sollozó. «Por favor, perdóname». Ricardo le puso una mano en el hombro. «Ya estás perdonado, hermano. Ahora levántate y ven a ayudarme a cuidar de Lázaro. Tiene hambre». A partir de ese día, algo extraordinario ocurrió en la ciudad. Alceu comenzó a frecuentar la plaza diariamente, no como turista de su propia crueldad, sino como aprendiz de humanidad. Vendió sus coches superfluos y usó el dinero para comprar medicamentos veterinarios para Lázaro. Cambió su ático por un apartamento más pequeño y destinó la diferencia a un fondo que ayudaba a personas sin hogar. No fue una transformación mágica. Alceu tenía décadas de dureza emocional que desconstruir. Hubo recaídas, momentos de impaciencia, dificultades para lidiar con su nueva realidad financiera más modesta. Pero Ricardo estaba siempre allí, con su paciencia infinita y su sabiduría simple, mostrando que la grandeza no se mide en ceros en la cuenta bancaria. «¿Sabes cuál es el secreto de la felicidad?», dijo Ricardo una de esas tardes, mientras los dos cuidaban de Lázaro bajo el sol dorado del otoño. «¿Cuál?», preguntó Alceu, genuinamente curioso. «Es demasiado simple para quien ha complicado mucho la vida», sonrió Ricardo. «El secreto es darse cuenta de que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. El resto es solo decoración». Lázaro, como si entendiera la conversación, resopló suavemente y apoyó la cabeza en el pecho de Ricardo. El caballo nunca se curó completamente. Los tumores permanecieron, la respiración continuó pesada. Pero había encontrado algo más valioso que la salud perfecta, había encontrado amor incondicional. 6 meses después de aquel primer encuentro cruel, la Plaza Mayor se había convertido en un símbolo en la ciudad. Personas de todas las clases sociales iban allí no solo para ver a Ricardo y Lázaro, sino para experimentar un tipo de comunidad que habían olvidado que existía. Las familias llevaban a sus hijos para aprender sobre compasión, los jóvenes iban en busca de perspectivas sobre lo que realmente importa en la vida, los ancianos encontraban compañía y propósito. Los medios nacionales comenzaron a cubrir lo que llamaban el milagro de la Plaza Mayor. Se hicieron documentales, se escribieron libros, se dieron conferencias sobre el fenómeno.
Pero Ricardo rechazaba cualquier monetización de su historia. El amor no se vende, decía simplemente. Fue una de esas tardes animadas, con decenas de personas disfrutando de la paz de la plaza, cuando llegó el momento que nadie esperaba. Un grupo de influyentes empresarios de la ciudad, personas que antes eran cercanas a Alceu y compartían sus visiones elitistas, aparecieron en la plaza con una propuesta. Alceu, dijo el líder del grupo, un hombre corpulento con un traje caro, entendemos que has pasado por un momento difícil, pero ya es hora de volver a la realidad. Tenemos una propuesta de negocio que recuperará todo lo que has perdido. Alceu miró a sus antiguos colegas, luego a Ricardo, que observaba la escena en silencio mientras cepillaba a Lázaro. ¿Qué tipo de propuesta? Especulación inmobiliaria en esta zona. La plaza se está revalorizando por causa de esta situación. Podemos comprar los terrenos alrededor a precios bajos y desarrollar un complejo comercial. Tú vuelves al juego, nosotros ganamos dinero, todo el mundo sale ganando. El silencio que siguió fue denso. Decenas de personas en la plaza detuvieron sus actividades para observar la conversación. Era un momento de prueba. ¿Qué elegiría Alceu? El retorno al mundo que conocía, a la riqueza fácil basada en la explotación ajena, o la permanencia en este nuevo mundo de valores que había descubierto. Alceu miró alrededor, a los niños jugando libres y felices, a los ancianos jugando al dominó a la sombra, a Ricardo y Lázaro representando la prueba viva de que el amor y la dignidad pueden florecer en los lugares más improbables. Luego miró a sus antiguos socios de negocios, con sus ropas caras y sus sonrisas frías. No, dijo él, simplemente. ¿Cómo que no? Insistió el empresario. Te estamos ofreciendo millones, Alceu. Puedes volver a ser rico. Ya soy rico, respondió Alceu, acercándose a Ricardo y poniendo una mano en el hombro de su amigo. Más rico de lo que jamás he sido. Los empresarios se fueron murmurando sobre lavado de cerebro y crisis de mediana edad, pero quedaron en la plaza decenas de personas que habían presenciado esa elección y aplaudieron espontáneamente, no solo por Alceu haber rechazado el dinero, sino por haber elegido valores sobre el lucro, la comunidad sobre el individualismo, el amor sobre la avaricia. Esa noche, sentados uno junto al otro bajo las estrellas, con Lázaro echado plácidamente entre ellos, Ricardo y Alceu hablaban sobre la vida. Sabes que podrías ser rico ahora, ¿verdad? Dijo Ricardo. Lo sé, respondió Alceu, pero también sé que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero. ¿Y qué has aprendido en todos estos meses? Alceu pensó un momento antes de responder. He aprendido que uno pasa la vida entera corriendo tras cosas que no nos harán felices. He aprendido que humillar a alguien solo revela nuestra propia pequeñez. He aprendido que un caballo enfermo puede enseñar más sobre dignidad que cualquier universidad. Hizo una pausa, pero principalmente he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, si uno tiene la humildad para aceptar que estaba equivocado. Ricardo sonrió en la oscuridad. ¿Sabes lo que es más bonito en todo esto? No es que hayas cambiado, es que has descubierto quién siempre has sido, en el fondo. Solo estaba cubierto por muchas capas de dolor y miedo. Miedo de no ser amado por lo que eres. Entonces inventaste esa persona de hombre duro, exitoso, superior a los demás. Pero en el fondo siempre supiste que era solo un disfraz. Ricardo ficó en silencio, procesando aquella verdad simple y devastadora. Era exactamente eso. Toda su arrogancia había sido una armadura contra la posibilidad del rechazo, toda su crueldad había sido una forma de atacar primero antes de ser atacado. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora puedes ser quien realmente eres, dijo Ricardo, un buen hombre que perdió el camino y tuvo el coraje de volver. Fue en ese momento, bajo el cielo estrellado de la gran ciudad, que Ricardo comprendió la extensión completa de su transformación. No era solo sobre haber cambiado de comportamiento o adoptado nuevos valores, era sobre haberse reencontrado con su propia humanidad, que había enterrado bajo capas de cinismo y ambición. Los meses siguientes trajeron cambios profundos no solo para Ricardo, Alceu y Lázaro,
sino para toda la ciudad. La historia de los tres se había extendido a nivel nacional, inspirando iniciativas similares en otras ciudades. Plazas abandonadas fueron revitalizadas no por proyectos gubernamentales o inversiones privadas, sino por comunidades que se organizaban espontáneamente en torno a valores de compasión y solidaridad. Alceu usó sus conocimientos empresariales para crear una organización sin fines de lucro enfocada en conectar personas en situación de vulnerabilidad con oportunidades de trabajo digno. No era caridad tradicional, era sobre reconocer talentos y potenciales donde la sociedad solo veía problemas. Ricardo, por su parte, descubrió tener un don natural para mediar conflictos y calmar corazones heridos. La gente comenzó a buscarlo no solo para admirar su historia con Lázaro, sino para pedir consejos sobre relaciones, perdón, superación de rencores. Nunca cobró nada por esas conversaciones, pero recibía a cambio algo mucho más valioso, la certeza de que su existencia hacía la diferencia en el mundo. Lázaro se convirtió en una especie de terapeuta equino involuntario. Niños autistas, ancianos solitarios, adolescentes problemáticos, todos parecían encontrar paz en la presencia del caballo gentil. Veterinarios voluntarios comenzaron a cuidarlo regularmente, sin poder curar sus tumores, pero manteniéndolo cómodo y bien nutrido. ¿Sabes lo que me parece más interesante de todo esto?, comentó Marina Santos, la periodista que había escrito el primer reportaje, durante una conversación con Ricardo en una tarde de primavera. Es que nadie intentó convertirlos en celebridades o monetizar la historia. Eso es raro hoy en día. Ricardo acariciaba a Lázaro mientras respondía, porque no se trata de nosotros, ¿sabes? Se trata de recordar a la gente que la bondad existe, que el perdón es posible, que la comunidad todavía importa. En el momento en que esto se convierte en negocio, pierde la magia. Marina asintió, observando alrededor de la plaza. Había familias haciendo picnics, jóvenes estudiando bajo los árboles, artistas tocando música, vendedores ambulantes honestos ofreciendo bocadillos a precios justos. Era una versión en miniatura de cómo la sociedad podría funcionar si la gente se recordara cuidar los unos de los otros. ¿Y ustedes nunca pensaron en irse de aquí, ir a un lugar más cómodo? Este es nuestro lugar, dijo Ricardo con seguridad. Aquí fue donde todo comenzó, donde todo se transformó. Lázaro conoce cada centímetro de esta plaza, cada persona que la frecuenta. ¿Por qué nos iríamos del paraíso que hemos construido juntos? En ese preciso instante, como si quisiera confirmar las palabras de su compañero humano, Lázaro levantó la cabeza y miró directamente a Marina, con esos ojos que parecían guardar toda la sabiduría del mundo. Luego hizo algo que rara vez hacía, relinchó suavemente, un sonido que parecía llevar música y contento. Los últimos rayos de sol de la tarde dorada iluminaban la escena cuando un evento extraordinario comenzó a desarrollarse. Gente de toda la ciudad comenzó a convergir hacia la Plaza Mayor, no por combinación o convocatoria, sino por una especie de magnetismo colectivo que nadie podía explicar racionalmente. Vinieron los ricos y los pobres, los jóvenes y los ancianos, los religiosos y los escépticos, los intelectuales y los simples. Vinieron personas que habían sido transformadas por la historia de Ricardo y Lázaro, personas que querían conocer a los protagonistas de esa leyenda urbana que había capturado el corazón de la ciudad. Pero vinieron también los curiosos, los críticos, los escépticos que todavía consideraban todo aquello sentimentalismo exagerado. Vinieron periodistas de medios nacionales, influencers digitales en busca de contenido, sociólogos queriendo estudiar el fenómeno antropológico de la Plaza Mayor. Y en medio de toda esa multitud heterogénea, en el centro del huracán de atención que se había formado a su alrededor, estaba Ricardo, el mismo hombre humilde de siempre, sin dejarse alterar por la fama ni por la presión, continuando cuidando a Lázaro con la misma dedicación silenciosa de siempre. Fue cuando alguien en la multitud gritó: «Cuéntanos cómo empezó todo, queremos oírlo de tu boca». Ricardo miró alrededor,
viendo cientos de rostros vueltos hacia él con expectación. Por un momento, pareció incómodo con tanta atención, pero entonces sus ojos encontraron los de Alceu, que estaba allí cerca, y su amigo hizo un gesto alentador. No hay mucho que contar, dijo Ricardo, su voz naturalmente baja haciendo que la gente se callara y se acercara para escuchar. Un día era un hombre solo durmiendo en la calle. Al día siguiente, tenía un amigo de 4 patas que también estaba solo en el mundo. Nos encontramos, nos cuidamos, y descubrimos que el amor se multiplica cuando se comparte. ¿Pero la humillación? Gritó alguien. ¿Cómo no te enfadaste con quien te dio el caballo enfermo para ofenderte? Ricardo hizo una pausa, mirando a Lázaro, que pasía tranquilamente un puñado de hierba que un niño le había ofrecido. La rabia es un sentimiento demasiado caro para quien no tiene nada, dijo finalmente. No podía darme el lujo de desperdiciar energía odiando a alguien. Preferí usar esa energía para amar. Un silencio respetuoso invadió la multitud. Había algo en la simplicidad de esa respuesta que cortaba a través de todas las complicaciones que la gente creaba en sus vidas. Además, continuó Ricardo, ahora con una pequeña sonrisa, quien me dio a Lázaro creía que me estaba castigando, pero en realidad me dio el mayor regalo de mi vida. ¿Cómo puedo enfadarme con alguien que me dio tanta alegría, aunque sin quererlo? Fue en ese momento cuando Ricardo se adelantó entre la multitud. Mucha gente lo reconoció, su foto había salido en los periódicos, su historia de transformación había corrido como la pólvora por la ciudad. Se oyó un murmullo colectivo cuando se acercó a Raúl. ¿Puedo hablar?, preguntó Ricardo, la voz quebrada por la emoción. Raúl asintió con la cabeza. Claro, hermano. Ricardo miró a la multitud, luego a Raúl, luego a Lázaro. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de sinceridad. Yo era el hombre que dio el caballo enfermo para humillar a este hombre. Era rico, arrogante, cruel. Creía que la pobreza era pereza, que la compasión era debilidad, que humillar a los demás me hacía superior. El silencio en la plaza era absoluto. Cientos de personas contenían la respiración, esperando lo que vendría después. Pero este hombre, continuó Ricardo, señalando a Raúl, me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero. Me enseñó que la grandeza se mide por la capacidad de amar, no por la capacidad de humillar. Me enseñó que el perdón no solo es posible, es liberador. Ricardo se arrodilló entonces, allí delante de cientos de personas, en el barro de la plaza donde todo había comenzado. Pido perdón no solo a este hombre, que ya me perdonó hace mucho tiempo, sino a todos ustedes, por haber sido el tipo de persona que creía que la crueldad era diversión. Lo que sucedió después fue algo que ninguno de los presentes jamás olvidaría. Una a una, las personas en la multitud comenzaron a arrodillarse también, no por obligación o presión social, sino por reconocimiento. Reconocimiento de sus propias pequeñas crueldades, de sus propias faltas de compasión, de sus propias oportunidades perdidas de ser mejores. Pronto había cientos de personas arrodilladas en la Plaza Mayor, en un silencio cargado de emoción y reflexión. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos unidos en el reconocimiento de que habían sido tocados por algo más grande que ellos mismos. Y en el centro de todo, Raúl permanecía de pie, no como un líder o un gurú, sino como un recordatorio vivo de que la dignidad no se compra, el amor no se vende, y que cualquier persona puede elegir ser mejor en cualquier momento. Fue Lázaro quien rompió el silencio. El caballo, como si sintiera el peso emocional del momento, caminó lentamente hasta donde Ricardo estaba arrodillado y apoyó suavemente el hocico en su hombro. Era un gesto de perdón, de aceptación, de reconocimiento de que todos, humanos y animales, merecían una segunda oportunidad. Las lágrimas fluían libremente por los rostros de las personas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación,
de esperanza renovada. Era como si toda la ciudad estuviera pasando por una catarsis colectiva, liberándose de años de cinismo, individualismo y dureza emocional. Cuando finalmente la gente comenzó a levantarse, algo había cambiado fundamentalmente en aquella comunidad. No hubo discursos grandiosos, no hubo promesas imposibles de cambio radical. Hubo solo el reconocimiento silencioso de que la bondad era posible, el perdón era real, y que pequeños actos de amor podían crear olas de transformación que alcanzaban mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. En los días que siguieron, la historia de la gran arrodillada de la Plaza Mayor se extendió por el país y luego por el mundo. Psicólogos escribieron artículos sobre el poder terapéutico del perdón público, sociólogos analizaron el fenómeno de la catarsis colectiva, teólogos reflexionaron sobre la redención y la gracia. Pero para Raúl, Ricardo y Lázaro, nada había cambiado esencialmente. Ellos seguían allí, en la plaza, viviendo su rutina simple de cuidado mutuo y presencia silenciosa. La diferencia era que ahora sabían, con absoluta certeza, que su existencia importaba, que su historia tenía el poder de transformar corazones, que el amor siempre vence al final. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Raúl a Ricardo en una de esas tardes tranquilas, unas semanas después del evento extraordinario. ¿Qué?, preguntó Ricardo, que cepillaba cariñosamente la crin de Lázaro. Es que nada fue forzado, nadie obligó a la gente a arrodillarse, nadie les predicó la moral a nadie. La gente solo vio el amor siendo real y quiso formar parte de eso. Ricardo asintió, pensando en cómo su propia transformación había ocurrido de la misma manera, no por presión externa, sino por el reconocimiento interno de una verdad que siempre había sabido, en el fondo, pero que había elegido ignorar. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué pasa después de todo esto? Raúl sonrió, mirando alrededor de la plaza donde los niños jugaban, los ancianos conversaban, los jóvenes estudiaban, y la vida seguía su curso natural y bello. Ahora seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, cuidándonos unos a otros, un día a cada vez, porque al final de cuentas, eso es lo que importa, no los grandes gestos o los momentos históricos, sino la elección diaria de ser amable. Lázaro, como si aprobara las palabras de su compañero humano, relinchó suavemente y se acostó en la hierba tibia del atardecer. Sus ojos, que un día habían reflejado solo tristeza y rechazo, ahora brillaban con la paz de quien había encontrado su lugar en el mundo. Y así, mientras el sol se ponía sobre la gran ciudad, pintando el cielo de dorado y anaranjado, los tres amigos improbables disfrutaban de otro día de su vida extraordinariamente común. Una vida construida sobre los cimientos simples pero revolucionarios del amor incondicional, del perdón sin límites y de la certeza de que la dignidad no depende de las posesiones, sino del carácter. La historia de Raúl, Ricardo y Lázaro continuaría resonando a través de los años, inspirando otras historias de transformación, otras comunidades de cuidado, otros ejemplos de que la humanidad siempre encuentra una forma de brillar, incluso en los lugares más improbables. Pero para ellos, la verdadera victoria no estaba en la fama o en el reconocimiento, estaba en la certeza silenciosa de que habían elegido el amor sobre el odio, la compasión sobre la crueldad, la conexión sobre el aislamiento. Y en aquella plaza, centro palpitante de una pequeña revolución de ternura, ellos continuaban demostrando, día tras día, que los milagros no necesitan desafiar las leyes de la física. A veces, basta con un corazón abierto para transformar el mundo.